Buenas, buenas, sí, amalgamame, hoy más que nunca, amalgamame, Daniel Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Buenas, buenas desde el punto de vista de buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Ay, gracias. Lo tenía mal. Qué lindo, gracias, Dani. Lo tenía preparado, Daniel Martín. Muy bien, gracias. ¿Dejó de descansar YouTube? ¿Estamos funcionando o sigue descansando? No estaríamos abriendo al respecto, por eso que demoramos un toquecito. Bienvenidos a el primero de los momentos del Sonido del Cristal. Y cuando te digo el Sonido del Cristal, te digo claridad, transparencia y fragilidad. Esa claridad y transparencia para que puedas expresarte, para que puedas decir lo que sentís sin ningún corte, sin ninguna interrupción, sin que nadie aparezca y te dicen hasta acá, no, y te dicen al oído qué tienes que decir, no. Permitimos absolutamente todo desde el punto de vista, obviamente, de tener en cuenta la fragilidad. Como yo siempre te digo, que la fragilidad radica en el respeto del otro. Por eso, claridad, transparencia y fragilidad. Así que dicho estas características del Sonido del Cristal, vamos a vivir el primero de los momentos del Sonido del Cristal, que se titula ¿Qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Y hoy de 8 a 11 tuvimos el lado Z con Hernán Slosnik, de 11 a 12 lo mejor de lo mejor de inventos culturales. Espero que no te lo hayas perdido porque realmente estuvo fantástico. Y luego de 12 a 13 Tito Garabal en Clave Grote, y ahora se viene el carnaval, la caravana nuestra del día de la fecha. Sí, estamos en la víspera de carnaval, vamos a hacer la caravana del día de hoy, y la caravana del día de hoy son los diversos momentos. Y empezamos con ¿qué le digo? Con Alejandra Piaggi. ¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los jueves con la conducción de Alejandra Piaggi por Radio Cristal 94.9. Me encanta porque yo creí que era un poquito sordita, pero tengo a alguien que está conmigo a mi lado en este momento hoy, Nicolás Foscaldi, que también lo noto un poquito sordito porque estamos subiendo el volumen los dos. Ya bueno, a determinadas edades nos acontece esto. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi, realmente lo único que deseo es agradecerles. Primero, agradecerle a la vida, una vuelta de sol más, así que eso es lo más maravilloso. Agradecerle a quienes están, a quienes han pasado por mi vida, por esta versión, que trato realmente de tener una mejor versión de mí con el tiempo, así que muchas gracias. Después agradecerle a mi familia. Ayer me pasó algo muy lindo, porque yo soy de la 0001, y entonces muchas personas que saben eso, me pasó que me empezó a llamar la familia, obviamente antes que nadie el saludo de mi mamá, primereando siempre. Y después cuando corto con los llamados, me pasa que empezaron a ingresar 0000, por ejemplo, Daniel Martín estaba esperando el momento, creo yo. 0001, Nico Foscaldi, nombro lo que están aquí, pero todos, el equipo, muchísimas gracias. Nunca me pasó el WhatsApp a la 001, 002, 003. Empezaban a ingresar los distintos mensajes y fue realmente hermoso, porque es como tener en cuenta qué es lo que uno le da valor. Hay personas que no les importa a la 001, es lo mismo a las 10 de la mañana. Además, a mí sí me parece el cambio, me parece justo el momento, me parece justo el cambio de día, y siempre en la mayoría de las cuestiones y en la mayoría de los días que para mí son importantes, siempre dejo un mensajito a la 0001. Y noté eso de mi equipo de trabajo, noté eso de conductores, conductoras de la radio, noté eso de amigos, amigas, realmente todos. Me pasó realmente este año, que antes no lo vivía, a veces era siempre por la mañana o al mediodía o a la tarde, que puede pasar y que va a pasar seguramente, pero ese gesto de muchas personas, no quiero nombrar a todas y a todos porque sería realmente
que me olvide de alguien, para mí imperdonable, porque todos tienen ese gesto y ese gesto es maravilloso. Así que muchísimas gracias. Hoy lo único que puedo decir es agradecer, empezar obviamente por la vida, por la familia, por el equipo de trabajo, por los amigos, las amigas, y luego también agradecerte a vos, a los oyentes, porque he estado en casi todas las radios y tenemos esa permanencia. Es una invisibilidad porque no te veo, pero te imagino, y eso es lo maravilloso. Hace tantas décadas que te vengo imaginando desde el punto de vista de que estás ahí detrás del dial, ahora que estás ahí detrás de la plataforma, o estás detrás del canal de YouTube, o estás en nuestro canal de TV propio, y estás ahí y uno se imagina, y a veces cierra los ojos, se imagina pocas personas, porque si uno sabe la cantidad que están detrás, realmente tendría otro quizás nerviosismo, pero en todos los lugares que yo me he trasladado han estado conmigo, siempre. Así que muchas gracias. Hoy lo único que quiero es agradecerles a todos, agradecer el formar parte de mi vida, agradecerle a la vida misma, en definitiva, que me dé esta posibilidad, y agradecerles a todos estos años que me han permitido construir una versión con errores, con equivocaciones, con aciertos, con virtudes, con debilidades, con nuevos deseos, con nuevos planteos, pero en definitiva una versión de mí. A todos, absolutamente a todas las personas, gracias por formar parte, por haber formado parte de mi vida. Y ahora vamos a empezar con el momento www.visiondesarrollista.org. Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. En ¿Qué le digo? Con Alejandra Biaggi. Y ahora estoy con él es periodista, y vamos a enlazarlo a Pachi, a Paxi, a Francisco, a Cayetano. Bien, él es periodista, trabajó en diversos medios gráficos, digitales, gubernamentales, además es analista de asuntos internacionales, hoy en vivo, en los estudios, se ha cortado el pelo, hace mucho que no lo veía con el pelo cortito y todo, sí, me dice. Estamos con el gran Nico Foscaldi. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Feliz cumpleaños. Gracias, fuiste de los 0001, Nico. Y te conocemos, ¿viste? Gracias, sí, todo el equipo fue así que muchísimas gracias. No te vamos a preguntar la edad porque no se le pregunta a una dama, pero bueno. No tengo problema, nací en 1979, 27 de febrero de 1979, así que ya está todo dicho. Ya no se necesita más nada, sí. Lo bueno, ¿sabes qué? Cuando te pasa el tiempo, que te digan, ay, yo, a veces es para quedar bien y a veces es una realidad. No me digas que tenés esa edad, ¿viste? Y lo que me pasó es que muchos que me deseaban feliz cumpleaños me dicen, hasta los 50 y después de los 50 tenés otra madurez, pero es una de las mejores etapas de la vida, de los 40 a los 50. Así que si me quisieron levantar el ánimo, me hizo muy bien, porque estoy en ese justo periodo, de los 40 a los 50. Así que, bueno, el mejor momento para muchos de la vida. Muchas personas me han dicho eso, así que dicen ojalá. Eso. Bueno, aunque dicen también que los 40 son los 30 ahora. Claro, como que todo retrocedió 10 exactamente, años. Es decir que estoy en el periodo de 30-40. Mejor vos. Mira, sí. Le mando también un feliz cumple a mi psicólogo Adrián Lifchi, cumplimos el mismo día, Adri, feliz cumple. Estuvimos hasta hace poquito hablando. Feliz cumple, maestro, te quiero mucho. Mira, nacimos. Yo soy Piscis, ascendente Aries, luna en Piscis. Y Adrián, bastante cerquita nacimos, porque él es Piscis. Es increíble. Así que... ¿Eso que es por el horario? Por el horario, el ascendente. Así que estamos re cerca, porque Piscis y después Aries. Bueno, mis amores, ahora sí nos vamos a adentrar primero a lo que tiene que ver con Trump-Milei. Y después tengo tu nota periodística. Vamos. Sí, bueno, puntualmente el fin de semana, la semana pasada el presidente Javier Milei viajó para ser como parte de orador en la CEPAC, en la Conferencia Política de Acción Conservadora, que bueno, ya el presidente Milei ha participado en varias ocasiones, y bueno, se rumoreaba si iba a tener una reunión o no con Donald Trump. También fue un oxígeno para el gobierno después del escándalo cripto de la famosa criptomoneda Libra. Que bueno, hay que ver en qué termina, ¿no? Todo ese desenlace, porque bueno, ya hubo varias denuncias que fueron remitidas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, también mediante el FBI,
Y yo creo que va a tener mucho más curso en Estados Unidos que acá en la Argentina, que fíjate Sin que lugar a dudas. en el Senado no lograron imponer la comisión investigadora, independientemente que en diputados el bloque Unión por la Patria va a insistir en que haya una comisión investigadora. Para mí sería algo razonable y me parece que el gobierno se debería prestar, si no hay nada que esconder, según el presidente. Obvio. Dijo que lo hizo de buena fe, independientemente que, bueno, generó a varios, o sea, generó su retweet y haberlo dejado fijado durante varias horas. Generó, obviamente, que, bueno, si un presidente que encima es economista y encima diciendo que iba a ser para las pequeñas y medianas empresas, que iba a fortalecer al país, bueno, obviamente que mucha gente confió en él, ¿no? Y más puntualmente porque es alguien de economía. Fíjate que si hay algo que no se le podía entrar era porque él es economista. Encima uno cuando habla con aquellos que representan a las pequeñas y medianas empresas se sienten absolutamente utilizados en relación a esto. Tal cual. ¿No? Bueno, se habla de industricidio, bueno, lo vivimos constantemente acá en la programación de la radio. Lo que nos cuentan, obviamente, desde el sector. Pero bueno, yo creo que va a tomar más curso ahí, independientemente. Lo bueno es que si dijo que es para fortalecer a las pymes, tiene que tener conciencia, por lo menos, o conocimiento de que no las está fortaleciendo. Sí, sí, independientemente que, bueno, él después borró, yo creo que hubo deliberaciones ahí, tras 6 horas lo borró. Y bueno, después dio la polémica nota al colega Jonathan Viale, que bueno, terminó en ese momento que después se filtró cuando mandaron el crudo y lo subieron por YouTube, una confusión de TN o no, agrede o no, donde se eso mostró... no es agrede. Yo creo que fue un error de alguien que pusieron como para manejar las redes y no sabía bien que había que subir. También hubo un error del gobierno, porque el gobierno se quedó con la nota, después la editó y después no sé si enviaron el crudo. Bueno, hubo toda una confusión ahí. Yo no creo tanto en la confusión. Yo creo que hubo, y tampoco adrede, creo que hubo deliberación. Sí, a ver, si no, no puede salir ese material. Si no hay deliberación, no puede salir. Que para mí le llegó el crudo y, o sea, tenían editado la que subieron, después tenían el crudo aparte y subieron el crudo. Yo creo que ahí creo que detrás de todo está Mauricio Macri. No sé si vos decís que tiene incidencia dentro del grupo. ¿Clarín? Sí. Vos mira TN que sabes lo que piensa Mauricio Macri. Sí, bueno, ahí no necesitas mucho. Sí, depende también del periodista, pero bueno, hay algunos medios son más, otros en contra. La gente sabe qué elegir, ¿no? Para ver, ¿no? Pero bueno, fue un oxígeno para el gobierno. Se rumoreaba que iba a haber o no la famosa foto con Donald Trump o un famoso encuentro. El gobierno está desesperado de que quieren que Milei sea el primer latinoamericano a ser recibido en la Casa Blanca. Tras la intervención si bien Milei, bueno, le regaló la motosierra a Elon Musk, fue medio cómico, ¿no? Porque después cuando primero se encontraron de manera privada, que fue todo filmado por las huestes libertarias. Después pareció nada, cuando subió al escenario, rara, ¿no? La subió Milei, bueno, acá el presidente de Argentina, quedó como medio figuretti ahí. Fue rara, me parece que fue un momento incómodo, porque viste que se quedó parado, saludaba, el otro quería seguir hablando, le corrieron la cara. Fue la esclavitud hecha persona. Sí, fue rara, esa secuencia fue rara. Y lo de la motosierra fue una vulgaridad absoluta. Sí, total, no tiene sentido. A ver, independientemente que sí, Elon Musk está haciendo una purga indiscriminada porque les está mandando, en total han echado a 4.000 empleados federales en la Administración Federal de Estados Unidos, pero es de un día para el otro, no les explican por qué, todos los planes que estaban preparados. Bueno, fíjate ahora que nombraron ministro secretario de Salud a Robert Kennedy Jr., que es un antivacuna, y están teniendo un gran brote infectólogo en Estados Unidos con sarampión, lo cual eso está demostrando que encima pusieron un antivacuna, ¿no? Esperemos que eso no se desborde. Quiero decir algo, que está volviendo el dengue. Estoy enterándome de muchísimos casos nuevamente de dengue. Bueno. Yo quiero decirte algo, estamos en estos momentos visualizando la relación entre Trump y Milei con Nico Foscaldi, lo que estamos hablando en este momento de visión desarrollista, que siempre hacemos también la publicidad para los medios, y aquí está como para tener la fotito en cualquier momento, Dani, y la filmación. En el mientras tanto, también vamos a hablar de algo que tiene que ver el nuevo posicionamiento mundial que muchos están diciendo, sí, ¿no? Y hay una nota periodística tuya que me mandaste que es inestabilidad y disrupción en la geopolítica mundial. Acá
la palabra que se utiliza es el nuevo orden mundial. Esta es la palabra que aparece en la mayoría de los titulares. A mí me gustó mucho tu titular, porque inestabilidad y disrupción en la geopolítica mundial me parece más adecuado que un nuevo orden mundial. A ver, avanzame en esta nota periodística que ya está en www.visiondesarrollista.org. Sí, vamos, te cierro rápido bueno, después de la intervención de Trump, que lo elogió a Milei sobre el tema de la inflación puntualmente, tuvieron un encuentro de algunos minutos, ahí fue la famosa foto que buscaba el gobierno, y bueno, hay que ver todavía si, bueno, el tema del famoso el 25% de aranceles del acero no hubo o sea, no se habló de nada, eso se mantendría, hay que ver si se va a mantener o no. Recordemos que Macri había logrado que sortear ese arancel, sí. Hay que ver, bueno, cómo sigue la relación. Sabemos que la relación con Techín, que es el mayor perjudicado, sí, tanto Alluar y Tenaris, hay que ver si termina o no Milei tratando de lograr. Quieren avanzar hacia un tratado de libre comercio, bueno, saben que tienen que pasar por el Mercosur, eso yo lo veo muy complicado, pero bueno, hay que ver después si será invitado o no. Previamente, Gerardo Huerta, el canciller argentino, sí, había hablado con el secretario de Estado Marco Rubio y hablaron de una alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos. En definitiva, ¿a qué se trajo Milei de Estados Unidos? Bueno, dio una conferencia en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, otra vez hablando del socialismo, bueno, más de lo mismo, un discurso anacrónico, y después estuvo con el directorio del FMI, con Kristalina Georgieva, la búlgara, y bueno, se sigue avanzando, pero todavía no hay un acuerdo. O sea, bueno, en definitiva se trajo poco, no hubo grandes definiciones. En hechos no trajo nada, vamos a ser sinceros. Acá lo que se está esperando es el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Por ahora que hace mucho tiempo que se está dando como un hecho. Mucho tiempo se está dando como un hecho. Sí, es muy necesario para las reservas. Se viaja, se vuelve y todavía no se estaría teniendo. Pero igualmente se dice que algunos dicen que en lugar de 15.000 puede llegar a ser 10, otros dicen 11, otros dicen 5, pero se apunta que algo va a bajar el Fondo Monetario Internacional. Bueno, y siguiendo el correlato de esta nueva, se podría decir, orden mundial o este nuevo contexto mundial que se está... Bueno, antes de este nuevo contexto mundial, creo que mucho tiene que ver, Nico, lo que aconteció en Arabia Saudita. Claro. Y que es ese encuentro que hubo entre Trump, Putin y Xi Jinping. A ver, vamos a adentrarnos. Puntualmente estuvieron reunidos una comitiva estadounidense, una comitiva rusa, cabezada por Marco Rubio, secretario de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, con el auspicio del Reino de Arabia Saudita, en Riyadh. China no participó, aún todavía no ha participado. Obviamente los chinos están viendo estos desencuentros entre Estados Unidos, la verdad, puntualmente este desencuentro, esta actitud estadounidense contra los europeos. Yo creo que ese vacío que va a terminar, si no lo termina, igual el tema, a ver, hay que entender que Trump también tiene unos vaivenes, son personas muy impredecibles. Yo te diría que hasta ciclotímico, porque un día se puede levantar amando a Ucrania. Es más, bueno, hoy se va a reunir con el primer ministro Keir Starmer, el lunes estuvo con Emmanuel Macron, después vamos a centrarnos un poquito en eso, pero mañana se reúne con Volodymyr Zelensky. Y dijo que era un dictador. Previamente había dicho que era un dictador, no usó el mismo, podríamos decir, sustantivo o adjetivo con Vladimir Putin. En la Asamblea General de la ONU, Europa y varios países occidentales habían hecho una propuesta para condenar, que había que condenar la invasión rusa. Estados Unidos votó en contra. Después puso otra resolución en la cual pidió el fin de la guerra, pero en detrimento de Ucrania. O sea, el agresor sale como si nada, como si no hizo nada, en este entendimiento que hay entre Trump y Putin. Y ahí la Argentina cambió, hizo un giro de 180 grados en su política exterior y se abstuvo. O sea, la famosa foto de Milei con Zelensky, que Zelensky vino a la toma de posición de Milei, quedó totalmente en la nada. Exactamente. Eso es más, te diría que quedó caduca. Bueno, obviamente nos alineamos a la política exterior estadounidense. La verdad que no tiene mucho sentido, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué va a decir Milei? ¿Que Putin no es un dictador? O sea, misma gente de su partido, la diputada Lilian Lemoy, por ejemplo, estuvo en Ucrania. ¿En qué posición te deja eso ante el mundo? O sea, votamos igual que Cuba, votamos igual con Venezuela y con otros países africanos que Milei detesta. Pero bueno, nada, la verdad que sorprende este cambio de rumbo. Vale, no sorprende porque si directamente estamos alineados a Estados Unidos. Lo que haga Estados Unidos es probablemente lo que haga Argentina. Exacto. Lo cual eso te genera
y hace hablar del otro lado, que en cierta manera estás poniendo en juego tu política exterior, no diría la soberanía porque me parece muy grande el título, pero sí no estás teniendo una identidad propia hacia el mundo. O sea, haces lo que hace Estados Unidos, lo cual me parece inapropiado, porque nosotros... Y encima, si es incierto lo que hace Estados Unidos y es ciclotímico, nosotros nos convertimos más inciertos y más ciclotímicos todavía, porque es la réplica de la ciclotimia y de la incertidumbre. Y encima ellos fueron críticos del gobierno de la administración de Alberto Fernández, también que tuvo sus vaivenes con el tema de la invasión. Pero te vuelvo a reiterar, o sea, tenemos que tener una identidad propia y Argentina tiene que seguir según sus intereses, lo que más le convenga, no alinearse a uno o al otro. Obviamente nos tenemos que llevar bien con todo el mundo. Esa es la forma más pragmática en las relaciones exteriores, pero siempre cuidando el interés nacional. Bueno, como te comentaba, en esto que vos comentabas que lo había llamado dictador, que la culpa la tenía Ucrania, sí, que no la tiene Rusia de la invasión, esto obviamente generó el repudio a nivel mundial, principalmente de la Unión Europea y los países europeos, pero en el medio, en ese ida y vuelta, Trump quiere que Ucrania le devuelva la plata, le devuelva parte de la plata. Entonces, en forma de chantaje, primero viaja el secretario de Tesoro, Scott Bessent, que habla con Zelensky y le dice: mira, a nosotros nos interesan las tierras raras que tenés acá, principalmente los minerales, o sea, tus recursos naturales, que encima no los estás explotando. Entonces le dice: mira, si vos haces esto... ¿Así le dijo? Sí, bueno, te lo estoy haciendo... No, muy didáctico. Te lo estoy haciendo didáctico. Quizás haya una protección militar, pero vos firma. Y bueno, ¿cuánto querés?, le dijo Zelensky. Y nosotros queremos el 50%, dijeron los estadounidenses. Nosotros lo explotamos, lo hacemos con empresas mixtas. La potestad la tendría Estados Unidos. Ese fue el avance. El primer info. O sea, está todo en secreto en realidad, porque ahora cambió todo mucho. Se hablaba de que iban a ser 500 millones de dólares, ahora se habla de 350 millones, ahora se habla de 64. Vamos a ver mañana qué se firma. Obviamente que Zelensky dijo que lo iba a analizar con su gobierno. Obviamente que, bueno, está el tema de que vos decís, bueno, no quiero perder la ayuda militar estadounidense. Independientemente que tanto a ver, si vos mirás los números, que puso más plata fueron los europeos, pero la parte militar obviamente viene por el lado estadounidense. Entonces finalmente Zelensky cedió. Y mañana va a ser recibido en la Casa Blanca. Vamos a ver cómo va a ser ese recibimiento por parte de Donald Trump. Y habrá que ver qué se firma y qué no se firma. En el primer papel, ¿sí? Se habla de una Ucrania soberana. Entonces eso te da a entender que va a haber una cierta protección, lo cual puede ser una ganancia para Ucrania, porque todos lo ven como algo negativo, pero ojo, si Estados Unidos va a ir a explotar esos minerales, esta famosa rara, estamos hablando puntualmente del litio, entre ellos, saca un beneficio a Ucrania porque va a ser protegida, o sea, no va a permitir que Rusia invada o siga avanzando, a pesar de que en el frente está estancado el frente ruso. Entonces hay como un cierto beneficio acá, que yo creo que Zelensky ve esa jugada. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver mañana qué se firma. Vamos a ver después, ahora en un rato, que habló el primer ministro británico Starmer, que anunció que Reino Unido, con este avance de que es probable que Estados Unidos se vaya de la OTAN, Zelensky, perdido por perdido, va a entregar todas las tierras raras y no raras. Sí, a ver, entendamos un poco que también cuando lo acusa de dictador es porque no llama a elecciones. Después dice que después Trump dijo que tenía una popularidad muy baja, tiene más del 50% de popularidad Zelensky. No llama a elecciones porque en común acuerdo, mientras dure la guerra no se va a llamar a elecciones. Independientemente que hay, obviamente, como todo, a ver, Ucrania era uno de los países más corruptos, era el país más corrupto de Europa. Por eso era un impedimento para que entre a la Unión Europea. Y obviamente que hay claros oscuros en Zelensky, en su modus operandi dentro del país, pero independientemente fue una persona que levantó la bandera de Ucrania y fue un gran comunicador en tiempo de guerra, eso no se puede negar. Congreso que visitó fue, la verdad, aplaudido de pie. Y yo creo que fue uno de los grandes, gracias a su retórica. Creo que eso también sirvió mucho para que todos los países se solidaricen. Hay que tener en cuenta que cuando, este lunes se cumplieron 3 años de la invasión, Washington levantó las banderas de la democracia ante la autocracia rusa. Joe Biden fue uno de los primeros que dijo: vamos a estar incondicionalmente con Ucrania, al igual que los países europeos, con ayudas económicas, concesiones económicas a Rusia, que el aislamiento que se hizo en el contexto internacional con los rusos. Y ahí vos ves realmente lo que siempre pregonó Estados Unidos, que fue levantar esas banderas que después de la Segunda Guerra Mundial
Este año se cumplen 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde después el tablero mundial quedó dividido en dos. Tenías por un lado los países comunistas, la zona de influencia de la Unión Soviética, que eran los países centrales y otras partes del mundo, y Estados Unidos del otro lado levantando la bandera del capitalismo. Dentro, si bien estaba basado en reglas, hubo momentos de fricciones, como la crisis de los misiles del año 62, hubo momentos, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, hubo momentos donde se usaban terceros actores. Estados Unidos también ha sido un promotor de varios golpes de Estado, más que nada para defender sus intereses de sus empresas. Y la Unión Soviética también tuvo sus participaciones apoyando diferentes gobiernos de izquierda. Ahora, había unas reglas. Después, obviamente, en esta batalla de la Guerra Fría, terminó por el predominio a nivel mundial. La potencia hegemónica que surgió fue Estados Unidos. Y siguió levantando esas banderas. Sí. Bueno, todo esto, por eso se habla de un nuevo contexto. O sea, ahora Estados Unidos se demuestra que, bueno, va a hacer lo que yo te digo, o me retiro, o te aplico sanciones. De que asumió Donald Trump, primero, tiene intenciones de que Groenlandia sea parte de los Estados Unidos. Lo del canal de Panamá, que finalmente los panameños terminaron cediendo y terminaron su contrato con los chinos. Que Canadá se convierta en el Estado 51. Se retiró el Acuerdo Climático de París, de la OMC, de la Organización Mundial de la Salud. Y si bien dijo en campaña que en 24 horas iba a terminar la guerra de Ucrania, también manifestó que si él hubiera sido presidente tampoco hubiera habido guerra. Entonces siempre hubo un entendimiento de Putin, porque a Donald Trump tiene ciertas simpatías con los dictadores a nivel mundial. No me digas. Entonces, acá, después está esa teoría conspirativa que cuando Trump viajó en los años 80 a Moscú para negocios inmobiliarios, la KGB lo filmó en situaciones, le hicieron una cama por lo que dicen. Sea verdad o no, no lo sabemos. Sabemos que los rusos intervinieron en la primera campaña de Donald Trump cuando fue presidente. A mí me parece bien que Donald Trump quiera buscar la paz. Mismo China también la busca, y mismo tanto Ucrania también la quiere como los europeos. Ahora, que no sea en detrimento de Ucrania, que en realidad es la víctima de todo este contexto, de esta idea de Putin de avanzar, de querer apoderarse de la región del Donbass, porque ahí hay rusófilos. Que en definitiva, ahí podríamos plantear que haya una elección de autodeterminación de los pueblos. Sí. De última que se vote. Pero ahora, no de la manera que se invadió, ¿no? Independientemente en 2014 lo de Crimea, que también obviamente lo de Crimea fue todo, fue un desenlace complicado por lo que fue en su momento la Unión Soviética, pero eso también, si esto termina siendo como que Putin salga, porque encima hay que analizar ahora que Rusia tiene en estos 3 años de guerra, independientemente de que la cifra no la dan, se está hablando de 800.000 soldados rusos muertos. Sí, bajas. La mitad de sus tanques los perdió. Más de la mitad de sus tanques los perdió. Está en un momento con 10% de inflación, con una tasa de interés del 24%. ¿Te parece que le tiene que dejar la mesa servida a Trump? Era un momento que voy a decirle, mira, vos estás complicado, tratemos de llegar a un acuerdo, veamos de lo que se ocupó o no, que hay devolución o no. Pero hasta el lunes, Nico, los grandes perdedores eran Ucrania y la Unión Europea, y los grandes ganadores eran Putin, Rusia y Trump. Es que todavía no se resolvió nada. Por eso, ahora aparecieron las tierras raras. Sí, eso ya lo venía manifestando Trump. Y otro tipo de negociación. Mañana vamos a ver qué se firma. Quizás lo que estaba buscando Trump es eso. Ahora, Europa obviamente, ante este... Ahora, ¿cuánta bipolaridad? Este desaire, con respeto a la bipolaridad. Ante este desaire constante, por ejemplo, la representante de la Unión Europea para las Relaciones Internacionales, Kaja Kallas, viajó esta semana, porque se cumplía viajó a Washington esta semana para reunirse con diferentes senadores y representantes, y tenía una reunión pactada con el secretario Marco Rubio. Marco Rubio directamente por un problema de agenda no la recibió. Fíjate el desaire constante, ¿no? Sí. Este destrato hacia tu aliado histórico, porque siempre Estados Unidos se ha apoyado en Europa. Es más, con el Plan Marshall le ayudó a levantarse de las ruinas después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso la verdad que es sorprendente, pero los europeos se han levantado. Hubo reuniones, hubo unas reuniones la semana pasada en París, donde a partir de todo este destrato, Macron se reunió con varios líderes, con los líderes más importantes de la Unión Europea. Sabemos que hubo elecciones el fin de semana en Alemania, lo hablamos la semana pasada, sí. Ganó la CDU, ganó la Unión Demócrata Cristiana, si bien hubo un avance de la ultraderecha que terminó segundo.
Hay que tener en cuenta que bueno, los socialdemócratas que eran gobierno terminaron tercero y lo más seguro es que haya un gobierno de centro, tanto la llamada Gran Coalición, que gobernó en 3 ocasiones junto a Angela Merkel. Hay que ver si los verdes o no entran en esa coalición, pero bueno, va por ese lado. Friedrich Merz, el presidente de la CDU, quien seguramente será el próximo canciller de Alemania, es un ferviente europeísta. Ayer tuvo una cena en París con Macron y va en esa línea. Dijo, bueno, si hay que romper con Estados Unidos, rompamos. O sea, Europa no va a permitir que la paz de Ucrania sea una deshonra para Ucrania, ¿sí? Significa una deshonra para Kiev, y tampoco se va a esclavizar. No se va a subordinar ante los intereses de los Estados Unidos. Entonces, Europa ha respondido. Hay una idea tanto de Macron como Keir Starmer, el primer ministro británico, de enviar tropas, ¿sí? Acá vamos a tener otro punto importante. Se habla de 30.000 y 150.000 hombres. Esto va a ir al margen de la OTAN, porque esto sí sería una misión de la OTAN. Si Rusia ataca, tienen que saltar todos, tendrían que saltar todos los países. Si atacan a uno, defendemos todo. Por eso va al margen de la OTAN. Sí. Sería como una especie de escascos azules en la misión de paz en territorio ucraniano. Esto Macron se lo manifestó esta semana, estuvieron reunidos esta semana en la Casa Blanca con Donald Trump, se lo manifestó, y Trump dijo, bueno, Rusia va a estar de acuerdo de esto. Bueno, ya salió ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, manifestando que Rusia no estaba de acuerdo con eso. Bueno, ahí ya tenés el primer punto de discordia entre Rusia y los Estados Unidos. Vamos a ver si eso es provechoso o no, si le pueden sacar provecho o no los europeos. Pero Europa ha plantado bandera, va a defender a uñas y dientes a Ucrania, y obviamente que cada país, ya por ejemplo el Reino Unido va a pasar de 2,3 a 2,5 del PBI para utilizarlo militarmente, para armarse de nuevo. Esto va a ir en detrimento de la ayuda humanitaria a nivel internacional. Fíjate vos a lo que estamos jugando, ¿no? En pleno siglo XXI todavía estamos hablando de guerras. El país que más ha avanzado en ese sentido es Polonia, que tiene un 4,7 de PBI. Recordemos que Polonia comparte frontera con Bielorrusia y con Kaliningrado, que si ustedes ven el mapa, está Polonia acá, Kaliningrado es un enclave, arriba están los países bálticos, y es un enclave que pertenece a Rusia. Y los polacos, que tienen una relación históricamente pésima con los rusos, han hecho todo un muro defensivo alrededor de Kaliningrado y lo que tiene que ver con la frontera con Bielorrusia. Y ahí se está hablando del famoso eje París, Berlín, Varsovia, para armar este nuevo diagrama de un ejército puramente europeo, sin la dependencia de los Estados Unidos. Y para disuadir a la Unión Soviética, para disuadir a Rusia, se habla de armas nucleares, de utilizar armas nucleares, obviamente disuadir a través de las armas nucleares que posee Francia y el Reino Unido. Y Friedrich Merz estaría de acuerdo que haya armas nucleares en territorio alemán, tanto británicas y francesas. Es decir, que se está armando Europa. Europa se está armando porque tiene este miedo de que Donald Trump, que amenazó en su primera administración de abandonar la OTAN, lo que dice Donald Trump es, nosotros somos los que más ponemos plata, pongan toda la misma cantidad de plata. En cierta manera tiene razón, pero de ahí a estar constantemente amenazando que te vas a retirar, genera un poco de rispidez, genera esta desconfianza. Sí, porque gran ausente, por ejemplo, el lunes en Kiev viajaron más de 40 líderes occidentales, a los que se agregaron Canadá y Japón. Algunos fueron de manera presencial, otros salieron vía telefónica, pero fue una gran reunión, fue un gran espaldarazo a Ucrania. Ahí se anunciaron nuevas ayudas económicas, 3.500 millones va a destinar la Unión Europea, así lo anunció la comisionada Ursula von der Leyen. Y entonces Ucrania no está sola, hay otros países que la van a seguir apoyando. Pero ¿quién fue el gran ausente de esa reunión? ¿Quién no mandó ninguna delegación? Los Estados Unidos, lo cual ahí te demuestra una ruptura. Hay una ruptura, y no te nombré lo que había pasado en la conferencia de seguridad de Múnich, donde J.D. Vance habló peste de los líderes europeos, les recriminó que tenían que romper el cordón sanitario con la extrema derecha. Incumbió los asuntos políticos apoyando Alternativa para Alemania, que Elon Musk también lo apoyó. No sirvió de mucho porque, si bien hicieron una excelente elección, terminaron segundo. Pero, es constantemente el ataque hacia Europa. En cambio, Wang Jin, el ministro de Relaciones Exteriores chino, se mostró como
mostró que China era un socio confiable. Llamó a trabajar en conjunto con los Estados Unidos por el bien de la humanidad. Bueno, acá hay algo que hay que rescatar de Donald Trump, que él ya manifestó que quiere avanzar en conversaciones con Xi Jinping y con Putin para que haya un desarme de armas nucleares. Eso me parece muy bien. Hay que ver si se concreta o no esa reunión. Pero acá el que está agazapado y mirando todo desde afuera y obviamente viendo qué espacio ocupar es China. Como siempre. Tiene una templanza para manejarse. Están avanzando a pasos agigantados con el tema de la tecnología. Acordate de Jack Ma, el fundador de Alibaba, que había desaparecido. ¿Te acordás que en un momento, Xi Jinping estaba cometiendo el error de ciertas intervenciones en las empresas privadas, que eso obviamente generaba una desconfianza a nivel mundial? Bueno, ahora fue rehabilitado. Hubo una reunión esta semana. China está avanzando mucho en eso. Y obviamente que cada espacio vacío que Washington abandone va a ser aprovechado por China. Obvio. Fíjate que Donald Trump anunció los aranceles a China. La ruta de la seda en su esplendor. Sigue todavía. Pero fíjate que Donald Trump anunció, China contraatacó con esos aranceles, pero después no fue tan... No hay una verborragia total todavía, no hay un enfrentamiento, lo cual eso también genera un poco de desconcierto. Pero bueno, como te decía, China espera agazapada para golpear en el momento justo, quiere la paz también, fue el gran sostén de Vladimir Putin. Por eso en este nuevo esquema muchos te hablan de Estados Unidos, China, Rusia. Pero acá Rusia es un socio menor, a nivel comercial es un socio menor. O sea, su poder pasa porque posee un gran arsenal nuclear. Pero tuvo que ser sostenido. Y el gas. Sí, pero a ver, el grifo se cerró a Europa. Mirá los problemas que ha tenido Alemania. Claro. Hoy, por ejemplo, se está cuestionando mucho la figura de Angela Merkel. Ese es el punto. Fíjate cómo a Merkel, que era una gran figura de la política europea e internacional. ¿Y si cerró las centrales nucleares? Bueno, a ver, está el plan 2035, que eso lo hizo la Unión Europea, que se va a ir rumbo a las energías eólicas. Por ejemplo, también con los autos, se van a terminar los autos de combustión. Por eso Alemania quedó muy retrasado en la tecnología con China, en los autos eléctricos, que los chinos lo lideran eso. Sí, la cerró, pero bueno, había un acuerdo firmado. O sea, las tuvo que cerrar. También se la critica, se la critica por la cantidad de refugiados que permitieron entrar a Alemania. Bueno, en ese sentido también fue una defensora ferviente de ayuda humanitaria. Bueno, se la critica también estando fuera. Sí, con el Aire Luna es muy fácil, se la desborda. Bueno, se la critica porque no permitía que haya un gasto mayor, un gasto público mayor. Bueno, ahora vamos a ver qué hace Merkel. Que Merz era una rival acérrima de Merkel dentro del partido. Tiene otros tipos, tiene posiciones maduras con el tema de la migración. Bueno, lo que hablamos la semana pasada, votó junto a Alternativa para Alemania, finalmente no salió en el Bundestag, fue criticado, esa acción fue criticado por Angela Merkel. Sí. Pero bueno, también es un ferviente europeísta, pero tiene otras miradas. Es un conservador más duro. Bien. Igual Merkel también lo era, Merkel fue siendo pragmática y se fue suavizando a medida del tiempo. Acá lo importante es que, como te decía, Rusia es un actor menor, y yo creo que meter el cuarto actor va a ser Europa. Europa está levantando su bandera, se va por su propia defensa. Bien. Veremos qué pasa hoy, porque encima recordamos que Reino Unido se fue de la Unión Europea. Pero bueno, Starmer tiene una posición, dijo, la única manera de acabar con dictadores como Putin es armando el país. Sí. Tiene una posición muy dura. Yo creo que son líderes muy interesantes. Es muy importante qué va a hacer Alemania. Ayer, te decía que hubo una cena entre Macron y Merz. Y hay que ver si Alemania se suma. No, el tema de Alemania tiene ese complejo después de la Segunda Guerra Mundial de no usar efectivos militares en otros países, por lo que ya sabemos que había sucedido. Pero vamos a ver si Alemania se arma o no. También necesita una autorización. Tienen que cambiar algunas leyes puntuales dentro de la Constitución por este tema que se tiene. O sea, el gran problema de Scholz con Lindner, que era el líder de los liberales en la coalición que tenían con los verdes, la famosa coalición semáforo por los colores de los partidos, era este tema, que Scholz se quería endeudar y Lindner planteaba todo lo contrario, hablaba de una política de oferta, todo lo contrario, y por eso entraron en choque. Bueno, mirá cómo le costó a los liberales, que ni siquiera los liberales desaparecieron del Bundestag, no llegaron al 5% de los votos, desaparecieron del Bundestag. Bien. También hubo una elección muy importante de la izquierda, o sea, los extremos sacaron buenos
resultados. Buenos porcentajes. Nico, ahora ya está desde hace un ratito y nos está escuchando, ya estamos con el presidente de Fundación Ecoconciencia, estamos con Rodolfo Tarrubelia. Hola Rodo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, has escuchado todo un análisis en gran parte de Nicolás Foscaldi. Ahora vamos a adentrarnos en hechos, no palabras, que me suena sumamente interesante. A ver, vamos. A veces el análisis, cuando vieron que hablamos muchas veces de la construcción social de la realidad, ¿no? Nosotros somos quizá especialistas en esto de decir la realidad no es un dato, sino que se crea. Sí. Y se puede crear, y bueno, una de las situaciones más claras son las religiones, ¿no? Porque todos dicen, bueno, pero llega un momento donde el dato mata al relato, y donde la ciencia termina teniendo la razón. Y fíjate que el relato termina ganándole al dato, termina ganándole a la evidencia, y puede pasar siglos, muchos siglos, y quedar siempre sin ninguna evidencia, pero quedar el relato y no quedar el dato o no quedar la evidencia. Lo que es, a veces cuesta escuchar, pero es decir, el relato solo se sostiene, en cambio la ciencia necesita de un relato para sostener. Bien. Es lo contrario de lo que se cree popularmente, digamos, ¿no? Más que popularmente, te diría que hasta en los círculos de ingenieros, en los círculos de técnicos en general, es esa la creencia, ¿no? Cuando nosotros decidimos en una mesa de diálogo ponerle de nombre, en su momento, hechos, no palabras. Porque, claro, en general cuando uno hace una mesa de diálogo es porque hay una conflictividad de fondo. En este caso era una compañía, un gobierno y la comunidad, ¿no? Y entonces cuando ponemos hechos no palabras, es que decir, vamos a corroborar que todo aquello que se dice se termine cumpliendo con los hechos, porque y por otro lado después recordar en el tiempo esos hechos, porque también tenemos nuestra particular forma de pensar como seres humanos, que nos olvidamos de lo que va pasando, y el nuevo relato te puede generar una mirada negativa del hoy, sin poder sopesar lo que fue el pasado y lo contrario, ¿no? Y también lo contrario. Bien. ¿No? Sin poder tener. Entonces, el sesgo que se va creando en el prejuicio interno, cuando al no poder tener telepatía directa, y al tener que depender de la codificación y dentro de esa codificación y decodificación de las emociones como filtros de las ideas, nos hace una dificultad muy grande para entendernos, ¿no? Bien. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero vamos a los hechos, alguien dice, debe de haber, nosotros hacemos tal cosa, hemos hecho tal asfalto, bueno, vamos a mirar si está ese asfalto. Sí. Porque si uno lo deja en ese relato, es posiblemente que ese asfalto esté espectacular, y todo queda en ese relato en particular. O sea, cuando uno dice la Revolución Francesa, uno cree que fue un quiebre, y que a partir de allí vino la Gran República y que siguió. O sea, es tan fuerte ese concepto que quedó. Sin embargo, ese concepto es el del relato, porque al poco tiempo apareció Napoleón y destruyó todo esa... O sea, muy pocos años estuvo la Revolución Francesa real, ¿no? O sea, quizás un concepto quedó en el tiempo. Pero a esto vamos. Si no hacemos esa comparación del relato y que son las palabras con los hechos concretos, no hay manera de poder trabajar sobre la verdad. Bien. ¿Y cómo concretizarla? Entonces, y claro, porque ¿cómo puedo, al tener tantas dificultades en la comunicación, al depender de un cerebro que tiene sus prejuicios, al depender de las emociones, al depender de la palabra, al depender de los códigos para poder llegar a conocer lo que el otro comunica, cómo puedo sacar todos esos filtros y terminar con una evidencia? Y esto también habría que, si uno va
y uno va a Kant, también uno podría llegar a repensar inclusive esto, ¿no? Porque fíjate que lo va a decir, uno dice, vos querés ir a los hechos, bien, ¿y qué hechos? Bueno, los hechos, voy a ir a mirar lo que esté, pero vos ya dependés también de la vista, dependés de la vista, y vos vas a discutir con el otro el color. Uno va a decir, no, es verde, el otro va a decir, no, es marrón. Pero si lo estamos viendo, sí, pero uno es daltónico y el otro no es daltónico. Y aparte, si lo tuviéramos que ver con diferentes, la vista de un perro, la vista de un insecto, de una mosca, también la veríamos diferente. ¿Dónde está la realidad? ¿Cuál es la verdad finalmente? ¿No? Y en esta cuestión desesperanzadora de la búsqueda de la verdad, finalmente terminás acordando algo que no sé si es esperanzador o desesperanzador, pero por lo menos es desesperanzador para la creencia que en general se tiene. Porque vos decís, bueno, la verdad es un hecho consensuado. O sea, es algo que nos pusimos de acuerdo. O sea, entre todos dijimos que acá hay un unicornio azul y de pronto si todos decimos que está, punto. Bien. Y el otro dice, pero sí, pero yo lo vi, el otro dice, yo lo vi, el otro dice, yo lo vi, si yo lo toqué, yo lo sentí, yo lo olí, bueno, perfecto. Hasta que por ahí puede venir algún científico que diga, no, pero mire que acá no existe ninguna cosa. Bueno, no sé, como vos digas, pero todos nosotros decimos que está, y entonces está. Bien. Entonces, también en esta cuestión que pareciera ser, bueno, olvídate, vamos a los hechos, sí, es un punto, pero sepamos también que el tema del fenómeno, ¿no? Y el noumeno, ¿no? Siempre iba a existir esa diferencia que es la que pasar por los sentidos, y pasar por los sentidos no siempre es la total de la realidad. La realidad es algo que no se sabe finalmente qué es. Qué incertidumbre, ¿no? Sí, bueno, pero justamente ese es el juego, y es lo que se juega permanentemente en la política, lo que se juega permanentemente en la historia, en la lo que vida se juega diaria, permanentemente en la vida diaria y en los puntos de vista. Entonces uno dice, existen estos puntos de vista, y no porque uno mienta, otro mienta, sino porque justamente es esa posibilidad de ver diferente, ¿no? De ver con diferentes anteojos. Y no solamente pasa por acá, no, mira, no es lo que dijo, sino lo que hay. Bueno, muy bien, él dijo esto, vamos, no está eso. Pero cuando uno va a descubrir ese no está, ¿hasta qué punto no está? Ahora vos fíjate que en hechos, no palabras, hay palabras que se pueden poner muchos de acuerdo y terminan construyendo hechos inexistentes. Absolutamente. Por eso decimos no como para dar una conclusión definitiva, es como para dar una advertencia, simplemente, de la dificultad que implica comunicarnos, ponernos de acuerdo, claro. Porque finalmente la realidad es algo que se termina consensuando. Nos ponemos de acuerdo que es esto, nos ponemos de acuerdo que se cumplió, nos ponemos de acuerdo que se construyó. Y alguien va a decir, pero mirá, es muy claro que se construyó. Bueno, y uno va a decir, pero si lo que habíamos acordado era que se iba a hacer de este material, claro. Y se hizo de otro. Y los dos también van a debatirse sobre esa historia. O sea, cuesta muchísimo, y esto es para considerarlo, la dificultad de lograr consensos. Y cuando logras consensos terminaste diciendo, bueno, descubrimos una realidad, que es el consenso que hicimos juntos. Bien. Pero esa es la realidad, no lo que creemos que es, ¿no? Clarísimo. Finalmente es eso. Era brillante. Simplemente ese comentario. Me encantó. Simplemente nos dejás pensando tipo trompo. Es una cosa increíble. Mi querido Rodolfo Tarrobelia, muchísimas gracias. Abrazo inmenso. Un saludo grande para todos. Chao, Rodito. Y nos despedimos de presidente de Fundación Ecoconciencia. Me despido de usted, mi querido Nico Foscaldi. Hasta la semana que viene. Así es. Has hablado hoy muchísimo, hasta te trajimos mate, una cosa increíble. Mateamos juntos. Y nos despedimos hasta la semana que viene haciendo ¿Qué le digo? Y ahora se viene el segundo de los momentos del sonido del cristal a las 14 exactamente, siendo Cultura Energética.